quiero relatar algo que le sucedió al amigo de mi hermano en un viaje al estado de Tlaxcala. Cabe destacar que ahora radicamos en Estados Unidos. Resulta que el amigo en cuestión compró una camioneta con camper para poder llevar cosas para su familia y lo que ocuparan un viaje. Luego de manejar un par de días y ya al estar a menos de 5 kilómetros de su casa y en plena madrugada, cuenta que se encontró con un grupo de personas que al parecer eran una familia pidiendo aventón. Él bajó la velocidad ya que era una curva muy pronunciada, casi como una U. Luego les preguntó a dónde iban y resulta que el lugar a donde se dirigían quedaba a menos de medio kilómetro de su casa. Como pudieron se acomodaron 4 personas en la caja con el camper y con él en la cabina se acomodaron una mujer joven y alguien como de 65 años que parecía ser el padre. Al llegar al lugar le dijeron que ahí se bajaban y le agradecieron mucho. Él solo asintió y dijo que le abriría a las otras personas para que se pudieran bajar. Sin embargo, al abrir, se topó con la sorpresa de que no había nadie. Entonces volvió a la cabina y las 2 personas que iban con él tampoco estaban. Pero él lo tomó como algo normal. Pensó que mientras él platicaba con la joven y su padre, los demás se habían bajado y que se habían retirado caminando en la noche, ya que había muy poco alumbrado. En fin, él llegó a su casa. Al pasar los días le comentó a su madre lo que había pasado en aquella noche, y al escucharlo, ella palideció y le preguntó cómo eran esas personas. Cuando él se lo dijo, su madre suspiró profundamente y le explicó que el año pasado una familia completa había muerto en ese lugar al perder el control del automóvil en donde viajaban. Aparentemente se dirigían a la feria del pueblo, pero él no lo podía creer hasta que varias personas le confirmaron que la descripción que él les daba era la misma que la de las personas fallecidas en el accidente. Más adelante él compró flores y las llevó al lugar en donde se encontraban las cruces de toda la familia. Les agradeció que no le hayan hecho ningún daño, y así lo sigue haciendo cada vez que visita su pueblo. Mi nombre es Jaime. Me gustaría compartir una historia. No es mía, pero cuando me la contaron, quedé impresionada. El relato es de un primo. Me cuenta que un día al salir de la escuela, la cual está ubicada en la capital del estado de Aguascalientes, él se dirigía en su coche hacia nuestro municipio, San José de Gracia. Dice que al llegar a una comunidad por la cual pasa la famosa y transitada carretera 45, vio a un costado del camino a un hombre pidiendo aventón, por lo cual él detuvo su marcha metros adelante y se regresó de reversa. Le preguntó al señor que a dónde se dirigía, y este le respondió que a la ciudad de Zacatecas. Mi primo le dijo que él no iba hasta allá, pero que lo podía adelantar un poco en su camino. El señor abordó su coche y se fueron platicando. Mi primo me contó que lo vio con muletas y con algunos medicamentos, y este señor le dijo que había salido del hospital porque había sufrido un accidente. A los pocos metros de llegar a un Oxxo, mi primo quería llegar a comprar algunas cosas. Le preguntó al señor si quería algo, y él le pidió que solo le llevara un refresco y un bolillo. Cuando mi primo se estacionó, dice que estaban todos los cajones del Oxxo ocupados. Al lado derecho había una camioneta, donde estaba un señor. Mi primo le preguntó que si no lo estorbaba al salir, a lo que el señor le dijo que no, que él estaba esperando a alguien. Entonces él entró a comprar, y al salir, notó que el señor que iba con él en el coche ya no estaba ahí. Él pensó que se había ido al baño, pero no. Lo estuvo esperando y nunca llegó. Al regresar al coche, mi primo le preguntó al señor de la camioneta que si no había visto al señor que iba con él, y este le respondió sorprendido: ¿Cuál señor, amigo? Usted llegó aquí solo. No venía con nadie cuando me habló. Mi primo, al escucharlo decir eso, se quedó impactado, pero a la vez incrédulo. Hasta hoy, dice que aquel día le dio un ride a un muerto, y cabe mencionar que esto pasó a las 3 de la tarde.
Soy de Venezuela, del estado Guárico, en un pueblito llamado El Sombrero. Nuestro pueblo vecino se llama Barbacoas, y en la carretera que transita ambos pueblos ocurrió lo que les voy a contar. Cuando tenía 12 años, nuestros vecinos que tienen familia en ese otro pueblo fueron invitados a una boda, y a nosotros nos dijeron para ir. Pero mi mamá no quería dejar la casa sola, así que nos dio permiso de ir a mis hermanos y a mí. Nos fuimos en una pickup. Adelante iban 4 pasajeros, y atrás éramos como 15 personas. Para no hacer tan largo el cuento, ya en la madrugada terminó la fiesta, y el dueño del vehículo dijo que era tiempo de irnos. Eran casi las 3 de la mañana. Ya en el regreso en plena carretera, en un tramo sentimos cómo frenó el carro de golpe, y en eso todos miramos hacia el frente, y vimos que había alguien en la carretera. Pero luego, el chofer aceleró a todo lo que pudo, y después de hacer eso, notamos cómo nos empezó a seguir un hombre, pero este corría impresionantemente, casi a la velocidad del carro, y a medida que avanzaba, se hacía más grande, llegando a sobrepasar las copas de los árboles, y así estuvo detrás de nosotros, por un tramo como casi de 1 kilómetro, hasta que llegamos a una parte de la carretera, que era zona abierta, donde daba la claridad de la luna. Luego de eso, por suerte lo perdimos de vista. Por cierto, las mujeres que iban detrás, creo que la ahuyentaron de tanto rezar y lanzar malas palabras. Fue algo impresionante que hasta hoy no nos podemos olvidar. Este relato es de mi abuelo. Dice que él tenía un familiar que viajaba mucho, debido a su trabajo. Entonces un día de noche iba en la autopista, y en eso ve a una muchacha joven que vestía con ropa normal, y ésta le pidió un aventón. Él aceptó y le subió. Ya en el camino iban platicando acerca de la familia de ella, y le dijo que sus papás tenían un restaurante de comida rápida muy cerca, y que ahí era donde quería que le hiciera el favor de llevarla. Entonces dice él que al llegar al dicho restaurante, la muchacha se bajó y le preguntó que cuánto era, a lo que el señor le respondió que nada. Entonces ella le dijo: bueno, mañana lo espero temprano para que venga y coma, en muestra de mi agradecimiento. Así que el señor aceptó. Él se quedó cerca del lugar en un hotel, y al otro día en la mañana se decidió ir a ese restaurante. Cuando entró, dice que vio la imagen de la muchacha que había recogido en un cuadro grande. El señor tomó asiento, y un mesero le tomó la orden. Entonces, él le preguntó al mesero dónde se encontraba la mujer de la foto, y le mencionó que la noche anterior la había encontrado en la carretera y la trajo hasta allí. Cuando le dijo eso al mesero, este se quedó sin habla, y unos momentos después le dijo que esa era la hija de los dueños, pero que ya hacía 1 año había fallecido. Les quiero compartir un relato que sucedió en el poblado donde viven mis abuelitos. Es en el estado de Morelos. Normalmente, como es un poblado pequeño, van combis de la ciudad más cercana al pueblito y viceversa. Pero los choferes de las combis se quedan tomando hasta altas horas de la noche con los pobladores de ahí. Un chofer en especial se hizo muy amigo de mi tío y le contó que ya no se quedaría a tomar con ellos, porque un día antes, al irse en la combi ya muy entrada la noche y saliendo del pueblo, una viejita le hizo la parada, lo cual a él se le hizo muy raro, porque ya era muy tarde, pero por esa razón se detuvo. La viejita le preguntó que si la podía llevar al pueblo siguiente y él aceptó. Y cuando llegaron a ese pueblo, él buscó a la viejita, pero ella ya no estaba. Debo aclarar que esto no solo le sucedió a ese chofer, sino que también a unos amigos de mi tío le sucedió algo parecido con una viejita que les pidió un aventón, y cuando llegaron al lugar, al buscarla, esta ya no estaba. Incluso un día que mi abuelito se puso muy grave y lo llevaron al doctor en la madrugada,
Mi abuelita y mis tíos dicen que vieron a una viejita caminando a la orilla de la carretera y que después simplemente la perdieron de vista. En una oportunidad en Semana Santa, tuve el privilegio de viajar a Río Verde con mi familia. Fuimos a varios lugares dentro de Zona Media y Aguasteca, pero lo que aún no puedo identificar es que algo extraño me pasó con el vehículo en el que íbamos, ya que el día estaba nublado con neblina, lluvioso y frío. Íbamos en carretera, en plena Sierra de Álvarez. En la parte alta nos detuvimos, tomamos fotos en familia y todo bien. A la bajada de la misma sierra, no sé si por la neblina que había o lo cansado que andaba, se me figuró ver a una persona parada en la nada. Una persona de aspecto no mayor a los 30. No distinguí su género, solo la vi ahí parada. Creo que mi familia no lo notó, hasta que llegamos a Santa Catarina y la vi de nuevo, pero esta vez la vi de blanco. Sin embargo, con la neblina no se distinguía, pero lo desconcertante fue que desde que la vi me dio un poco de temor y esta extraña persona en un momento me hizo la parada. Yo le dije a mi esposa, vamos a subir a esa persona, porque quizás se le quedó varado el auto o necesita ayuda. Y ella me respondió que no, porque no la conocíamos. Así que seguimos como 1 kilómetro, cuando de repente en una curva, el carro simplemente se jaló hacia la derecha de la nada, y yo sentí un contrapeso. Por poco nos salimos de la contención. Sinceramente creo yo que era un cobro por no haberle dado ride a esa persona. El vehículo logró pararse, pero a los 100 metros vi una cruz en la cual el auto se detuvo justo enfrente y ya no pude arrancarlo. Nos bajamos ahí a ver qué había pasado y al ver la cruz le recé, y justo después de hacer eso, el vehículo volvió a andar. No sé en memoria de quién era, ya que la tumba no tenía nombre, pero está en el segundo tramo de San Luis Potosí, hacia Río Verde. Una vez mi papá iba manejando en la carretera rumbo a Oaxaca, cuando en una curva un poco cerrada y peligrosa, vio a 3 perros enormes echados a la orilla del monte. Dice que jamás había visto unos perros así tan grandes, pero sobre todo notó que tenían los ojos como rojos. Eso le dio un poco de miedo y se detuvo. En eso se inclinó para subir el vidrio de la ventanilla del asiento del copiloto, y cuando levantó la mirada, había una mujer ya ancianita afuera de su auto. Ella le preguntó si podía llevarla unos metros más adelante, ya que vivía por ahí en una choza. Le dijo que ya estaba muy cansada y que un perro la había mordido. Mi papá lo relacionó con los perros que había visto hacía unos minutos atrás, así que decidió ayudarle a llevarla. La anciana se subió, pero dice él que era muy seria y no decía nada. Solamente habían avanzado aproximadamente unos 100 metros, cuando ella sorpresivamente le pidió que se detuviera ahí. Sin embargo, en su mirada había algo extraño, un brillo que no tenía antes y una sonrisa siniestra. Mi papá pensó que estaba loca y la dejó bajar sin decirle nada más. Ella se bajó y él arrancó, aumentando la velocidad, mirando a través del espejo retrovisor cómo la anciana se quedaba atrás. Desvió unos segundos la mirada y cuando volteó de nuevo, vio a la anciana corriendo detrás del carro, pero lo hacía en 4 patas, como si fuera un perro. Mi papá aceleró lo más que pudo, hasta que llegó a una gasolinera y le contó al encargado lo que había pasado. Y este le dijo que ya muchos traileros y conductores que viajaban solos se les aparecía la anciana pidiendo aventón. Y algunas veces, esta anciana estaba rodeada de perros enormes. Esta historia le sucedió a mis padres hace unos años. Hace tiempo, yo vivía en una ciudad y mis padres en otra. Un día ellos me fueron a visitar
y ya casi de noche, decidieron regresar a la ciudad donde vivían. Mi padre prefería conducir de noche, decía que había menos tráfico que en el día. Iban charlando, cuando de pronto, en una curva, las luces del coche alumbraron a unas personas a la orilla de la carretera. Mi padre casi frenó de la sorpresa, pero bajó la velocidad del coche al mínimo y le preguntó a mi madre: ¿Viste lo mismo que yo? Sí, yo también los vi, respondió mi madre. No creo que sean buenas personas. Voy a acelerar, le dijo él. Pero mi madre le dijo: no, volvamos, quizás necesitan ayuda. Mi padre lo pensó un poco y al final mi madre lo convenció y regresaron. Cuando volvieron, pudieron ver que era una señora muy humilde. Tenía un rebozo y cargaba a un bebé. A su lado estaban un niño y una niña como de aproximadamente unos 10 años. Estos se veían algo sucios. Mi madre le preguntó: ¿Está bien, señora? ¿Necesita ayuda? Esta mujer le dijo: sí, por favor. Mi bebé está muy enfermo, tiene mucha fiebre y lo quiero llevar al hospital. Bueno, suba al coche. Le abrieron la puerta trasera del auto y la señora junto con sus hijos subieron. Los niños no dijeron ni una palabra, ni tampoco el bebé que cargaba la señora lloraba. Cuando en eso, mis padres notaron un olor penetrante. Parecía como de excremento. Mi padre se arrepintió de haberlo subido, y mi madre le dijo que quizás la señora también estaba enferma, o quizás era el bebé que estaba sucio. Avanzaron unos kilómetros, pero ya no soportaban más aquel hedor, así que abrieron las ventanas. En este momento, ni la señora ni los niños hablaban. Mis padres empezaron a discutir si los bajaban o no, porque aquel olor ya era insoportable, hasta el punto que sentían ganas de vomitar. Cuando mi madre volteó hacia los asientos de atrás para preguntarle a la señora a qué hospital iba, la señora y sus hijos habían desaparecido. «Detente en la orilla», dijo mi madre, tratando de que mi padre no se asustara. Pero él, justo en ese momento, ya había mirado por el espejo, y esto lo hizo frenar de golpe. Efectivamente, habían desaparecido. Como casi no habían autos en la carretera, se salvaron de un accidente. Pararon en una orilla, abrieron ambas puertas y todas las ventanas. Estaban impactados. Ese asqueroso olor aún seguía ahí, aunque ya no era tan fuerte. Comenzaron a hacerse preguntas entre ellos, e inmediatamente cerraron las puertas, y mi padre emprendió el camino acelerando. Pero aquello no había terminado aún. Llevaban andando unos 5 minutos aproximadamente, cuando en otra curva volvieron a ver a los mismos niños, pero esta vez ya no vieron a aquella señora y su bebé. Esta vez no se detuvieron. Mi padre aceleró aún más. Enseguida mi madre volteó a ver si podía ver a aquellos niños, pero estos ya habían desaparecido. Mi padre ya no volvió a manejar de noche luego de aquella experiencia. Mi nombre es Juan Manuel, y esta experiencia que les comparto me llevó a pensar que existen situaciones inexplicables o paranormales, que no siempre son traumáticas o de terror. Me pasó hace más de 5 años, tiempo en el que me detectaron una enfermedad extraña, y además de eso, mi matrimonio de años estaba terminando, por lo que me sentía muy mal anímicamente. Esa vez volvía de Santiago del Estero por la ruta 157. Llovía, y era cerca de la medianoche. En eso, en el tramo de la ruta Simoca y Manuela Pedraza, vi que estaba un hombre haciendo autostop. Estaba parado con un bolso. Con cierto temor decidí detenerme. Bajé la ventanilla y vi que era un hombre mayor, que no me inspiró peligro, así que decidí subirlo. Me saludó. «Buenas noches, joven. ¿Podría acercarme a Río Colorado?». Yo le dije que sí,
Pero lo curioso era que ese señor no estaba mojado por la lluvia. Yo me imaginé que a lo mejor hacía poco que había salido de algunas casas cercanas de donde estaba parado. Tuve una conversación con él que a mí realmente me dejó pensando. Lo que hablamos luego me ayudó a soltarme un poco. Yo no sé, pero su voz me transmitía tanta paz y su mirada era la de un hombre bueno. Lo veo preocupado, amigo. Algo no está bien en su vida. Eso me dijo él. Yo me sinceré y le conté mi situación. Me sorprendió cómo ese hombre se expresaba. Era como que sabía lo que yo sentía. Y lo increíble fueron los consejos que me dio. En lo personal, siempre fui muy respetuoso de las personas mayores. Los considero maestros de la vida. Pero este extraño hombre usaba las palabras justas y su mensaje me llegaba más que claro. Yo no podía entender cómo sabía lo que me estaba pasando. Ya estando cerca de Río Colorado me dice: aquí está bien, joven. Aquí debo bajarme. Me hice al costado de la ruta y antes de irse él me dijo: no te preocupes por tu salud. Se pondrá bien. Pero haga lo que le dicen y a su matrimonio lo mantendrá. Después de eso me dio la mano y ahí sentí una sensación de total tranquilidad y paz. Me agradeció y bajó del auto. Yo me quedé unos segundos ahí. Quería ver a dónde ese hombre se iba. Después, cuando arranqué, un intenso olor a rosas se sintió dentro del auto. Me fijé por el espejo retrovisor segundos después que salí a la ruta y ese hombre ya no estaba. Yo no podía creerlo. Volví a frenar y me bajé para ver, pero ya no lo vi por ningún lado. Así que luego de unos minutos me fui. Lo curioso es que seguí mi camino y estando cerca de Bella Vista, me lo volví a cruzar. Pero esta vez estaba en el otro carril. Lo vi ahí parado y me estaba saludando con su mano. Ay, casi me morí de la impresión. No lo podía creer. Pero lo que hablé con ese señor nunca lo olvidaré, porque en realidad necesitaba mucho desahogarme. Después de eso mi salud se curó y mi esposa me acompañó en ese trance. Más adelante fui papá y todo marchó bien como nunca antes en mi matrimonio. Nunca olvidaré a ese hombre que apareció de la nada y me habló con verdades y llenó de esperanza mi vida.